Cuando una persona se muere, todos que hemos pasado por esa situación, sabemos que hay que ir a una jefatura para que se expida la partida de función. El deber de la jefatura o de la prefectura o del ente público que recibe la noticia de un fallecimiento es notificar inmediatamente al Consejo Nacional Electoral. Y eso se hace, pero resulta que la gente sigue apareciendo en los registros. Después que se ha planteado la impugnación, miles de personas se han dirigido al Comando Simón Bolívar y a muchísimos partidos de oposición a decir, mire, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi hijo que murió, bueno, aparece en el registro. Ahora no sabemos si votó o no votó, porque para eso hay que ver los cuadernos. Ahora, eso es un vicio, porque si el muerto votó, pues evidentemente no estamos hablando de elección que sea libre y transparente. Agrégale a eso, Eduardo, los venezolanos que viven en el exterior. Se calcula que unos 600.000 electores venezolanos están fuera del país. Y los consulados no lo dejan inscribirse, les ponen todo tipo de trabas, les exigen documentos que son absolutamente ilegales para que la gente no se inscriba. Y el caso extremo del consulado de Miami, que lo cierran para que la gente para ir a votar tenga que recorrer 1.200 kilómetros. Eso como que te digan a ti, mira, Eduardo, tú vas a ir a votar, pero vas a votar en Cúcuta, no vas a votar aquí en Caracas. Bueno, eso obviamente mucha gente por razones económicas, por razones de tiempo no pudo ir a votar. Ahora, ¿por qué se hace eso? Cuando vemos el resultado de la elección en el exterior, Capriles ganó 93-7 en el exterior. Entonces el gobierno presume que dejar afuera ese gentío son votos menos para Capriles. 140.000 jóvenes cumplieron 18 años desde el último cierre del registro. La Constitución dice que son electores los venezolanos mayores de 18 años. 140.000 jóvenes no se les dejó inscribir. Bueno, esos 140.000 jóvenes, la mayoría de los jóvenes votó por Capriles, se les deja afuera. Se cierra la frontera 5 días antes y muchísima gente que no sabía que iban a cerrar la frontera estaba en esa zona del Zulia y del Táchira fundamentalmente, donde la gente tiene hay una vida comercial, económica, de ambos lados de la frontera. Bueno, la gente se quedó del lado de allá. ¿Cuál fue el resultado en el Táchira? Ganó Capriles con más del 70%. Es decir, 7 de cada 10 de los que se quedaron del otro lado no pudieron votar. En el Zulia también ganó Capriles. Es decir, son todas medidas tomadas con una clara intencionalidad y que vician la elección. Ahora, no es solo eso, es el problema de qué pasó el día de la votación. El voto asistido es una de las cosas más gráficas porque además hay muchísimos videos. El voto asistido, ¿por qué existe? Bueno, imagínense usted un ciego. La máquina es la foto del candidato y el nombre del candidato. El ciego no puede votar. Entonces la ley prevé que una persona de su confianza, escogida libremente por él, lo acompañe y él le diga, mira, vota por Maduro, vota por Capriles, y entonces la persona de la confianza es quien marca el voto. Igual sucede con un anciano, con una persona que tenga problemas en las extremidades, es decir, es una cosa absolutamente excepcional para lograr que todo el mundo pueda votar. Bueno, y se convierte en algo sistemático. El patrono, es decir, el jefe de una sección de una alcaldía, de una cosa, se presenta con la lista, con la nómina, y lo va acompañando a cada uno, y la misma persona lo hace varias veces, en contra de una prohibición expresa de que solo se puede asistir a una sola persona. Luego, cuando los testigos de la oposición fueron expulsados por la fuerza, a veces a punta de pistola en los centros de votación, cuando vemos que había los llamados puntos rojos en las inmediaciones de los centros de votación en que se intimidaban a los electores y se hacía propaganda política. Bueno, todos esos son vicios que de alguna manera deben ser analizados y ver si la cantidad de votos que se ven afectados afecta el resultado de la elección. Ahora, Tarre, cuando se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral en respuesta a la solicitud de auditoría y dice que auditoría no cambiará resultados, que estos del 14 de abril son irreversibles, ¿qué le corresponde entonces, en respuesta a esta impugnación, al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué debe ocurrir que satisfaga esta solicitud? Claro, lo primero es ese absurdo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que todos entendamos. Vamos a suponer que en el banco, en tu cuenta bancaria, te aparecen 50.000 bolívares menos de lo que tú tienes en tu chequera, pues. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un problema. Y vas al banco y le dices, señor, yo quiero que me revisen mi cuenta porque aquí hay 50.000 bolívares menos, aquí me tumbaron 50.000 bolívares. Y el banco le dice, sí, cómo no, vamos a revisar, pero la revisión no va a afectar el monto de la chequera. Usted se queda con los 50.000 bolívares menos. Bueno, ¿para qué revisamos? La revisión es precisamente cuando alguien no está de acuerdo con un resultado, se revisa y se rectifica de ser el caso. Ahora, cuando el CNE dice de entrada
yo voy a revisar, pues no rectifico nada, bueno, ¿para qué va a revisar? Ahora, a eso le agrega una circunstancia que es absolutamente, yo diría que lastimosa, y es que cuando una persona se niega a una revisión es porque algo está escondiendo. Si tú llegas al banco en la misma circunstancia y dices, mire señor, me aparecieron 50.000 bolívares menos, yo quiero revisar, no, aquí no se revisa nada. Yo le niego a usted el derecho a revisar nada, pero mire que aquí tengo los cheques, no, yo no voy a revisar nada. Bueno, yo por lo menos saco mis reales de ese banco, porque eso indudablemente lo que están haciendo es un fraude contra mis finanzas personales, en ese caso un fraude contra la voluntad del elector en una elección como la que acabamos de ver. Entonces, no tuvimos auditoría. Eso le quita además a Capriles la posibilidad de tener acceso a las pruebas. Usted me dirá, bueno, eso que tú dices, el voto asistido, ¿cuántos fueron? Bueno, no sabemos. ¿Cuántos muertos votaron? No sabemos, porque no pudimos hacer auditoría. Y era muy sencillo, era ver la lista de los muertos y cuántos de esos muertos votaron. No votó ningún muerto, magnífico. Ahora, si votaron un poco de muertos, y son muchísimos los muertos que votaron, eso no cambia el resultado. Entonces, casi que mueve a risa la reacción del CNE. Y por eso la ley prevé la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo.